Hola faraduleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy, como cada video que sacamos en este canal, vamos a recordar la vida de una actriz que seguramente cuando la veas la vas a reconocer. Desafortunadamente a veces las redes sociales y el internet no les rinde el tributo merecido y hay poca información que puedas encontrar de su vida y su carrera. Pero para eso está hecho este canal, así que a continuación vamos a descubrir qué fue de Vilma González. Acompáñame a descubrir. Vilma González fue una actriz mexicana conocida que enfocó su carrera hacia el lado de la comicidad, trabajando con figuras como Gaspar Enaine, Capulina y otros grandes actores de la comedia en México. ¿Qué fue de Vilma González a continuación? Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Vilma González nació en Monterrey, Nuevo León, en México, el 25 de octubre de 1937. Su nombre real era Dulce María de las Virtudes González Flor. Desde muy pequeña, dio muestras de sus dotes artísticas e inició su carrera en su natal Monterrey, en el programa Revista Regiomontana que dirigía Joaquín Guacho Ramírez, un coreógrafo muy famoso de la ciudad. Años después, siendo una adolescente de 17 años, participó en el certamen de belleza Señorita Nuevo León, ganando la corona, lo cual le dio el pase al certamen nacional de belleza Señorita México que se llevó a cabo en 1954 en el Auditorio Televicentro de la Ciudad de México, con la participación de 20 candidatas al título. En esa ocasión la ganadora fue Elvira Castillo Olvera y Vilma quedó en segundo lugar, pero no estaba de acuerdo con el resultado y decía que la ganadora se maquillaba a pellizcos. Vilma fue alumna de la reconocida maestra de ballet Nelly Campobello, por lo que se le considera una excelente bailarina además de cantante. Sus primeros pasos en la actuación en la capital del país fueron en el teatro de comedia, donde lo mismo bailaba que cantaba y por supuesto tenía que hacer reír al público, algo que definitivamente no le costaba trabajo porque era una actriz cómica nata. A mediados de los años 50 tomó el nombre artístico de Vilma González y entró al mundo cinematográfico. Inició su carrera en la película Nos veremos en el cielo, en 1956, que era protagonizada por Ana Berta Lepe. Luego vendrían títulos como El pandillero en 1961, al lado de Germán Valdés Tintán, La vida inútil de Pito Pérez en 1970 al lado de Ignacio López Tarso y Lucha Villa, y De qué color es el viento, estrenada en 1973, en la que daba vida a una maestra de niños invidentes, El guía de las turistas en 1976, al lado de Gaspar Enaine Capulina y Alicia Encinas, y Calzoncín Inspector, que es una sátira política dirigida y protagonizada por Alfonso Arau, en la que también actuaban Pancho Córdoba y Carmen Salinas. En los años 60, Vilma realizaba una audición para una comedia musical titulada La Pelirroja, en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México. Vilma le gana el papel a Silvia Pinal, triunfa en ese musical junto a Armando Calvo, Manuel El Loco Valdés, Plácido Domingo y Jacqueline Andere, entre otros. En los años 70 trabajó en el musical Mame al lado de Silvia Pinal y Rogelio Guerra, además del musical Anita la Huerfanita, interpretando a la directora del orfanato al lado de Sergio Bustamante, Armando Calvo, Lolita Cortés, Usti Velasco, Pilar Montenegro, Olivia Bucio y Ginny Hockman, entre otros, realizando más de 600 representaciones en el Teatro Manolo Fábregas. Otras obras importantes en su carrera son No hagan ruido, La educastradora y Los amores criminales de las vampiras Morales, esta última al lado de Evita Muñoz Chachita. En la televisión se destacó como una gran bailarina y trabajó con los mejores artistas de los años 60 y 70, como Manuel El Loco Valdés en el programa de televisión Revista Musical Nescafé, y ya de mayor en unitarios como Papá Soltero y Al lado de César Costa y La Edad de Oro, en la que trabajó al lado de Manola Saavedra, Rosita Arenas y Rita Macedo a principios de los años 90. Vilma González trabajó en 2 telenovelas de Televisa, La pasión de Isabela, que fue protagonizada por Ana Martín, y Agujetas de color de rosa, que tenía de protagonista a Angélica María. Vilma González falleció el sábado 10 de junio del 2000 en la Ciudad de México a causa de un cáncer en el páncreas, padecimiento que sufrió por 2 años y a pesar de que se sometió a una operación, el mal le volvió a resurgir. Estuvo cuidada durante su enfermedad y en sus últimos días por su entrañable amiga, la actriz Regina Torné. Sus restos fueron velados en una agencia funeraria al norte de la Ciudad de México y sus cenizas descansan en el Panteón Español. Inolvidable y única la gran Vilma González, una de las mejores actrices y comediantes que ha tenido México. ¿Tú la recuerdas?
la recuerdas? Si es así, deja un comentario. Además, suscríbete a este canal. Este canal siempre está para ti, para recordar grandes historias de famosos. El día de hoy te quiero pedir algo muy especial. ¿Qué te parece si dejas un comentario sobre alguien a quien quieras recordar? Sobre alguien, algún famoso del que quieras saber su historia. Y nosotros vamos a venir, vamos a leer los comentarios y vamos a saber quién te interesa para descubrir su historia. Así que es momento de que dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video. Aquí te dejo mis redes sociales. Hasta la próxima.